Hoy quiero mostrarte por qué la mente puede ser tanto un templo de paz como una prisión de dolor, y cómo tú puedes elegir en qué lugar habitar. Si ya te cansaste de vivir ansioso, repitiendo patrones y sintiéndote aplastado por el peso de tus propios pensamientos, este es el momento de girar la llave. La vida tiene una manera curiosa de recordarnos que nada dura para siempre. Aquella alegría que parecía eterna, un día se convierte en memoria, y el dolor que parecía insoportable, con el tiempo, se disuelve como nube que el viento se lleva. Eso es la impermanencia, y comprenderla es como abrir una ventana hacia la libertad. Porque cuando la mente acepta que todo es pasajero, la conciencia se abre para vivir el presente con más ligereza y paz. Es común ver personas que se aferran a lo que ya pasó o temen lo que está por venir, y en ese apego nace el sufrimiento. Retener una emoción, sea buena o mala, es como intentar aprisionar agua entre los dedos. Cuanto más fuerza haces, más rápido se escapa. El desapego, en ese sentido, no es indiferencia, es sabiduría práctica. Es mirar las experiencias y decir: gracias por lo que me trajiste, ahora puedes seguir tu camino. Si estás disfrutando de este contenido, quiero invitarte a que te suscribas aquí al canal. No es solo un gesto simple, es una forma de que juntos logremos que más personas sean alcanzadas y transformadas por la palabra de Dios. Cada suscripción es como una semilla sembrada que ayuda a expandir este mensaje de fe, vida y esperanza. En lo cotidiano esto puede aplicarse en cosas pequeñas. Imagina a alguien que pierde su trabajo. El instinto inmediato es desesperarse. Pero si esa persona tiene conciencia de la impermanencia, entenderá que ese final puede ser el inicio de algo nuevo. He visto personas que en vez de quedarse en el dolor, usaron ese momento para descubrir talentos e iniciar sus propios negocios. Ese cambio de perspectiva nace de una mente entrenada en el desapego. Otro ejemplo sencillo es en el campo de las relaciones. ¿Cuántos permanecen atrapados en recuerdos de amores que ya se fueron? Aferrarse a eso solo prolonga el sufrimiento. Pero cuando se acepta que incluso los vínculos cambian, se abre espacio para la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia el otro. Y en ese proceso nace una nueva posibilidad de felicidad, aquella que florece en el silencio del corazón que elige seguir adelante. Date cuenta de que incluso las emociones más intensas siguen ese mismo ritmo. La alegría de hoy no necesita ser lamentada mañana, y la tristeza de ahora no debe ser vista como eterna. Todo se mueve, todo cambia, y en ese movimiento hay una lección profunda. Solo el presente es real. Si la mente insiste en congelar el instante, la conciencia pierde la oportunidad de encontrar la paz que siempre está disponible aquí y ahora. Lo curioso es que, cuando la persona aprende a atravesar el dolor, en lugar de huir de él, descubre un nuevo nivel de fuerza interior. La vida, con su danza de impermanencia, muestra que el sufrimiento no necesita ser un final, sino que puede convertirse en un pasaje hacia algo mayor. Y de manera casi natural, esto nos lleva a pensar en cómo nuestras expectativas y la falsa idea de permanencia también moldean la forma en que sentimos y reaccionamos. ¿Cuántas veces el dolor no nació más de las expectativas que del hecho en sí? Alguien espera ser reconocido y no lo es. Otro idealiza un futuro y este no se cumple. La mente crea imágenes y cuando la realidad no corresponde, surge el sufrimiento. No es el acontecimiento en sí lo que hiere, sino la red de expectativas tejida con la falsa idea de que todo debería ser exactamente como lo habíamos planeado. El apego es hijo directo de ese miedo a perder. Es como sostener un pajarillo en la mano. Si lo aprietas demasiado, muere. Si lo sueltas demasiado, vuela. El equilibrio está en permitir que la vida respire.
El amor verdadero nace cuando existe libertad, cuando no hay necesidad de controlar al otro, sino la conciencia de que cada encuentro es un regalo, no una posesión. Y aquí cabe un recordatorio poderoso de la palabra: el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Esta verdad nos muestra que todo apego nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser amado, miedo a quedar solo. Pero cuando se experimenta el amor que viene de Dios, también nace la conciencia de que no necesitamos sujetar nada con fuerza. Ese amor nos enseña el desapego, no porque dejemos de amar, sino porque aprendemos a amar sin aprisionar. En la práctica, esto puede verse en las relaciones familiares. Por ejemplo, muchos padres sufren porque quieren que sus hijos sigan caminos específicos. Pero cuando comprenden la impermanencia y ejercitan el desapego, perciben que el mayor regalo es ofrecer alas y no cadenas. Y curiosamente, es en ese espacio de libertad donde florece la gratitud, tanto del hijo como del padre. El desapego también es esencial en la vida profesional. Piensa en alguien que solo logra encontrar paz cuando todo en el trabajo está bajo control. Esa persona será rehén constante de la ansiedad, pero si practica el desapego, entenderá que no todo depende de sí mismo. Una frase sencilla puede guiar: haz tu parte con conciencia y acepta lo que no puedes cambiar. Esa actitud abre espacio para el silencio interior y una paz práctica. El mantra "deja venir, deja estar, deja ir" traduce esta sabiduría de forma simple y poderosa. Al permitir que las cosas sigan su flujo, la conciencia se abre a un modo de vivir más ligero. Y en ese camino nace la comprensión de que la verdadera paz no está afuera, sino dentro, escondida en el silencio que solo se revela cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Muchos creen que la paz está ligada a la ausencia de problemas, pero la verdad es otra. Paz es presencia de conciencia, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. El mismo Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de un estado del espíritu que nace cuando se aprende a habitar el silencio interior. Ese silencio no es vacío, sino plenitud. Es como entrar en un templo secreto dentro de la mente, donde no llegan las voces del miedo y la prisa. Allí todo se calma. Quien ya intentó meditar en la palabra sabe cómo la mente lucha contra el silencio, pero cuando persistimos, un descanso profundo llena el corazón. No es huir de la vida, es sumergirse en su centro. El salmista ya lo había comprendido al escribir: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Esta es una de las mayores llaves espirituales. Silenciar no significa pasividad, sino confianza. El silencio abre espacio para escuchar lo que Dios susurra en lo íntimo, mientras el ruido nos mantiene esclavos de la ansiedad. El mayor milagro, muchas veces, ocurre en el instante en que el alma calla. En la práctica, esto puede vivirse en gestos sencillos. En lugar de reaccionar con impulso en una discusión, respirar profundo y elegir el silencio puede salvar una relación. En medio del caos del día, detenerse 5 minutos, cerrar los ojos y repetir en oración un versículo puede restaurar la claridad mental. La mente, como un templo, necesita ser cuidada, pues si no la habitamos, el ruido del mundo la ocupará. Es curioso notar cómo el silencio revela más que las palabras. ¿Cuántas veces una mirada de compasión o un gesto de calma transmite más paz que largos discursos? Ese es el poder del silencio interior. Transformar no solo a uno mismo, sino también el ambiente alrededor. Quien carga esa presencia de paz se convierte en un faro, aún sin decir una sola palabra, y al final se comprende que la verdadera paz no se conquista, sino que se revela, ya está dentro, esperando ser descubierta en el silencio. Este es el llamado,
encender la luz interior, incluso cuando todo alrededor está oscuro, porque es en ese templo de la mente, guardado en silencio, donde la conciencia despierta a algo mayor. Cada pensamiento es como una semilla arrojada en el suelo de la mente. Si la persona riega diariamente ideas de miedo y ansiedad, eso es lo que florece. Si cultiva confianza, gratitud y fe, el jardín se llena de paz. No es solo teoría, es práctica. Basta observar a alguien que elige comenzar el día con una oración o una palabra de ánimo. Su atmósfera cambia y hasta quienes conviven lo perciben. La mente, cuando no es vigilada, se convierte en campo fértil para el sufrimiento. Pequeñas repeticiones de patrones negativos crean raíces profundas y pronto la persona no entiende por qué se siente atrapada en un ciclo de dolor. Es como vivir dentro de un eco constante. Allí entra la conciencia, el despertar que permite percibir lo que se está cultivando y elegir con claridad lo que debe permanecer. Santiago 3:5 nos recuerda que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así como la palabra hablada tiene poder, el pensamiento silencioso también dirige la vida. Guardar la mente es tan necesario como vigilar la boca. Al fin y al cabo, antes de transformarse en palabra, todo comienza como un pensamiento que germina en el corazón. Entrenar la mente exige práctica diaria, casi como un atleta que prepara el cuerpo para resistir. Alguien que desea menos ansiedad, por ejemplo, puede adoptar un ejercicio sencillo. Al despertar, escribir 3 cosas por las cuales está agradecido. Esta disciplina, por pequeña que parezca, crea una atmósfera de desapego del caos y reconecta a la persona con la paz interior. La felicidad nace de elecciones sutiles, repetidas con constancia. La metáfora del jardín sigue viva. Quien desea cosechar compasión necesita sembrar pensamientos compasivos. Quien anhela paz debe alimentar la mente con silencio y no con ruido constante. Libros que inspiran, músicas que elevan, conversaciones que edifican, todo esto es abono. En cambio, críticas amargas, noticias que solo traen miedo y ambientes tóxicos son malas hierbas que sofocan el alma. Al final, la mente siempre es un reflejo del cuidado que recibe. No se trata de perfección, sino de elecciones conscientes. Lo que riegas, crece. Y si la persona realmente desea ver transformación, necesita decidir qué semillas continuará nutriendo. Eso prepara el corazón para el siguiente paso, que es aprender a vivir de verdad en el presente, sin quedar atrapado en el pasado ni en lo que aún no llega. La vida sucede en el ahora, pero la mente insiste en vagar entre recuerdos del pasado y ansiedades del futuro. Es como si siempre existiera un sí que nos roba la paz, si hubiera hecho algo diferente, si aquello no sucede. Pero cuando alguien aprende a reconectarse con el presente, descubre un refugio silencioso dentro de sí, donde la conciencia florece y el sufrimiento pierde fuerza. Jesús ya nos enseñaba esto en Mateo 6:34. Por tanto, no os angustiéis por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta palabra no es solo un consejo, es liberación. Porque cuando la persona entiende que solo tiene el hoy en sus manos, aprende a descansar en Dios, confiando en que Él ya está en el mañana. El presente se convierte en espacio de paz, no de ansiedad. Otro recuerdo poderoso está en el Salmo 118:24. Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en Él. No ayer, no mañana, sino este momento. Es aquí donde la felicidad se revela, porque la vida no sucede en otro lugar que no sea ahora. Al cultivar gratitud por el instante presente, la persona encuentra fuerza, incluso en medio del dolor, porque entiende que la impermanencia garantiza que nada permanece igual.
Estar en el presente es un acto de desapego. Quien vive atado a lo que pasó carga cadenas invisibles. Quien intenta anticipar el futuro lleva pesos que aún no existen. En cambio, quien habita el hoy aprende a soltar lo que no puede controlar y encuentra paz en el simple acto de respirar. Incluso tomar un café con conciencia, sintiendo el aroma y el calor, puede ser un ejercicio espiritual de reconexión con la vida. El silencio interior ayuda en ese proceso. Cuando alguien se permite apagar el exceso de estímulos, redes sociales, preocupaciones repetitivas, comparaciones constantes, logra escuchar la voz suave de la conciencia e incluso percibir el susurro de Dios en las pequeñas cosas. Es en el presente donde Él se revela, porque es en el ahora donde la vida realmente sucede. Esa reconexión con el instante presente abre espacio para la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Cuando la mente se aquieta, el corazón se vuelve más ligero, capaz de perdonar, acoger y amar con más verdad. Y esto prepara el camino para comprender que incluso aquellos que yerran o hieren, en el fondo, también están buscando felicidad. Todos nosotros, en algún momento, ya hemos sido heridos por alguien. Una palabra maldicha, una acción injusta, un gesto que dejó marcas profundas. Es en esos momentos cuando la mente fácilmente se aferra al sufrimiento y al deseo de venganza. Pero cuando la conciencia despierta, entendemos que el rencor es una prisión. Guardar resentimiento es como beber veneno esperando que el otro sufra. Al final, quienes enfermamos somos nosotros mismos. Al mirar más allá del dolor, conseguimos ver que incluso quien nos hiere está, de alguna manera, buscando su propia felicidad. Muchas veces de un modo torcido, otras de manera inconsciente. Ese entendimiento abre espacio para la compasión, no como una carga, sino como un camino de liberación. La mente aprende a soltar, a desapegarse del peso del juicio, para abrazar la paz que el silencio interior ofrece. La Biblia nos recuerda: sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Esto no es solo una instrucción moral, es una clave espiritual para restaurar nuestra propia vida. El perdón no significa olvidar, sino elegir no permitir que la herida defina nuestra conciencia. La compasión no es pasividad, es fuerza. Es decidir no repetir el ciclo del dolor, sino abrir un espacio de sanidad en medio del sufrimiento. Una persona puede seguir errando, pero tu mente no necesita seguir aprisionada en ese error. Cuando se elige la compasión, florece la libertad. La felicidad encuentra espacio y el presente se vuelve más ligero. En la práctica, esto puede significar escribir una carta que nunca será enviada solo para liberar el alma del peso. Puede ser una oración sincera pidiendo que Dios transforme no solo el corazón de quien hirió, sino también el nuestro. Puede ser, además, el simple acto de dejar de revivir mentalmente la escena dolorosa. Cada paso de desapego es un ladrillo en la reconstrucción de la paz. Y al caminar en esa dirección, la mente se vuelve más clara, más silenciosa y más disponible para vivir el ahora. El perdón no borra el pasado, pero impide que destruya el presente. Y es en esa transformación que empezamos a percibir que la compasión no es solo un gesto espiritual, sino una forma práctica de encontrar felicidad en medio de las imperfecciones de la vida. Hay un momento en que la persona descubre que ya no necesita correr tras maestros, fórmulas mágicas o respuestas prefabricadas. Todo lo que buscaba ya estaba dentro de ella, esperando a ser despertado. La mente, cuando se abre al silencio, revela que la verdadera sabiduría nace en el interior. No es algo que se compra, sino que se despierta. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. La luz siempre estuvo allí,
pero solo brilla cuando alguien decide encenderla. La felicidad, en ese punto, deja de ser una meta lejana y se convierte en una elección cotidiana. No proviene del escenario perfecto ni de la ausencia de problemas, sino de la conciencia que decide: hoy voy a vivir con presencia y compasión. Y eso puede suceder en pequeños gestos: tomar un café en silencio, mirar a los ojos de un hijo, agradecer por una mañana común. Lo extraordinario se revela en lo simple, cuando la mente aprende a estar entera en el presente. Jesús ya decía: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. No es algo para un futuro distante, ni una promesa inalcanzable, sino una realidad que se manifiesta cuando despertamos la conciencia. Ese reino es paz en medio del caos. Es desapego frente a lo que no se puede controlar. Es compasión aun cuando el mundo elige el odio. Es el lugar donde el alma reposa, aunque la tormenta esté afuera. Ser tu propia lámpara es una invitación a la responsabilidad. No se puede transferir la vida a otro, ni esperar que alguien resuelva el desorden interno. Es asumir que cada pensamiento moldea el mundo que vemos, y que cultivar la mente es cultivar el propio destino. La práctica diaria puede ser simple: un momento de oración, una respiración consciente, la decisión de no alimentar pensamientos que roban la paz. La compasión consigo mismo también es parte de este despertar. No se trata de perfección, sino de conciencia. Es mirar las propias caídas con gentileza, aprender de ellas y seguir adelante. Es elegir desapegarse de la voz crítica que aprisiona y permitir que la mente florezca como un jardín cuidado. Quien aprende a ser luz para sí, naturalmente ilumina el camino de otros, sin esfuerzo, solo siendo. Y es en ese punto donde todo se conecta: la impermanencia, el desapego, el silencio, la compasión y la felicidad. La mente que antes vagaba inquieta, ahora descansa en el presente, encuentra paz en el ahora y descubre que la verdadera riqueza está en vivir despierto. Este es el llamado: no postergar más, no buscar fuera lo que ya late dentro. Porque la lámpara ya está allí, esperando solo un gesto para encenderse. ¿Cuántas veces la mente se convierte en un campo abierto, donde cualquier pensamiento entra y se instala sin permiso? El problema es que aquello que alimentamos gana fuerza y lo que ignoramos se pierde en el silencio. La vigilancia interior es la clave para no dejar que pensamientos destructivos encuentren refugio. No es luchar contra ellos, sino observar, discernir y elegir lo que realmente merece permanecer. La mente, cuando es vigilada, se convierte en guardiana de la paz. Jesús dijo en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esta instrucción no es solo sobre tentaciones externas, sino también sobre lo que nace dentro de la mente. Velar es estar despierto, consciente, listo para percibir cuando el pensamiento intenta aprisionarnos en el sufrimiento o en el miedo. Orar es la respuesta, poner delante de Dios aquello que no podemos cargar solos. En la práctica, vigilar es aprender a hacer una pausa. Es cuando llega la ansiedad y, en lugar de dejar que domine, la persona decide respirar profundamente, observar y decir: esto no define quién soy. Es cuando aparece el recuerdo doloroso, pero en vez de revivirlo 1000 veces, elige entregarlo a Dios, transformando el peso en oración. La vigilancia no es represión, sino un acto de conciencia amorosa. Piensa en la mente como una casa. Si las puertas permanecen abiertas, cualquier visitante entra, incluso aquellos que traen desorden. Pero cuando vigilas, eliges quién puede entrar, decides qué tiene espacio y qué no. Este ejercicio diario de vigilar los pensamientos es lo que fortalece el alma e impide que el caos interior robe la paz. Es como regar solo las flores y no las malas hierbas. Pablo refuerza esta verdad en Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Observa que la Biblia incluso nos da una lista como filtro mental. Elegir conscientemente dónde fijar la mente. No se trata de negar la realidad, sino de escoger dónde poner la energía y el enfoque. Quien aprende a vigilar la mente abre espacio para una nueva vida. El sufrimiento puede tocar la puerta, pero no encuentra dónde instalarse. El miedo puede susurrar, pero no encuentra eco. La vigilancia interior es el ejercicio que transforma la mente en un lugar de conciencia, desapego y presencia. Y la paz, entonces, deja de ser un azar y se convierte en una construcción diaria. Ahora quiero invitarte a vivir este momento conmigo. Si puedes, cierra los ojos, respira profundamente y permite que cada palabra sea como un bálsamo sobre tu mente y sobre tu corazón. Vamos juntos a conversar con Dios, con sinceridad, sin máscaras, simplemente entregando lo que somos. Padre amado, me pongo delante de ti en este instante con toda mi vulnerabilidad. Mi mente, Señor, tantas veces inquieta, tantas veces llena de pensamientos que me roban el descanso. Quiero entregártela ahora. Tú conoces las angustias que no logro expresar con palabras, los miedos que intento esconder hasta de mí misma y los dolores que se ocultan en el silencio de mi alma. Señor, enséñame a confiar en la impermanencia, a entender que todo lo que surge también pasa, que nada permanece igual y que el sufrimiento no es eterno. Cuando las lágrimas insistan en caer, recuérdame que tu amor renueva todas las cosas y que ninguna noche es tan larga que tu sol no pueda nacer de nuevo. Te pido, Padre, que me ayudes a practicar el desapego, a no aferrarme a las pérdidas, a los errores, a las expectativas que yo misma creé. Ayúdame a soltar lo que no me pertenece, a descansar en tu cuidado y a amar con libertad. Que el miedo no gobierne mi mente, sino que la certeza de que tú eres mi sustento me dé el valor para caminar en paz. Señor, quiero aprender a cultivar una mente silenciosa delante de tu trono. Cuando el ruido del mundo sea demasiado alto, dame la gracia de cerrar los oídos a lo que me distrae y abrir el corazón para escuchar tu voz suave. Que el silencio no sea vacío, sino plenitud. Que en él encuentre respuestas, que en él encuentre fuerza y que en él encuentre la paz que solo viene de ti. Padre, despierta en mí la conciencia del presente. ¿Cuántas veces me pierdo en un pasado que ya no existe o me angustio con un futuro que aún no ha llegado? Pero la vida sucede aquí, ahora, en este instante. Enséñame a valorar esta respiración, este momento, como un regalo tuyo. Dame ojos para contemplar la belleza de la hora y corazón para abrazar cada instante con gratitud. Señor, derrama en mí la compasión, que pueda mirar a los demás sin juicios, entendiendo que aún quien hiere también carga dolores escondidos. Que aprenda a perdonar como tú me perdonas, a amar como tú me amas y a extender la mano sin miedo. Que mi corazón sea morada de bondad y que mi mente sea espacio de sanidad para mí y para quienes cruzan mi camino. Y por encima de todo, Jesús, despierta en mí la verdadera felicidad. No aquella que el mundo promete, pasajera y frágil, sino la felicidad que nace de la conciencia de que estoy en ti. Que aprenda a ser mi propia lámpara iluminada por tu espíritu, para no vivir en busca de luz en otros, sino llevar en mí la llama que el Señor ya encendió. Padre, te entrego mi mente, mis pensamientos, mis dolores y mis sueños, que todo en mí sea renovado por tu presencia, y que, al salir de esta oración, no lleve solo palabras, sino una transformación real, un descanso verdadero y una paz que nadie podrá quitarme. Amén. Tal vez hayas notado que más que cualquier circunstancia externa,
Es tu mente la que ha moldeado la forma en que ves la vida. Y entonces, yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a permitir que pensamientos desordenados controlen tu paz? ¿Hasta cuándo dejarás que el apego al pasado o la ansiedad por el futuro roben tu felicidad en el presente? Lo que hablamos aquí no es teoría distante, es práctica diaria. Puedes comenzar hoy, ahora mismo, eligiendo un nuevo tipo de pensamiento, decidiendo alimentar tu mente con compasión, silencio y conciencia. No es fácil, pero es liberador. Y cada pequeño cambio en la mente genera una transformación inmensa en la vida. Quiero desafiarte a aplicar esto. Haz del presente tu lugar de morada. Sustituye el apego por el desapego. Elige la paz, aún en medio del caos. Si crees que necesitas esta transformación, escribe en los comentarios: mi mente será sanada. Ese puede ser el primer paso de un compromiso real contigo mismo. Y claro, si este contenido habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, juntos continuaremos este camino de sanidad, conciencia y verdadera felicidad.